Bienvenidos a Today's Science, la ciencia hoy. Hoy nos vamos a adentrar en un tema que nos intriga a todos. ¿Qué pasa después de la muerte? Para esta profunda inmersión vamos a explorar el libro La supraconciencia, Vida después de la vida, del Dr. Manuel Sansegarra, un cirujano que se ha dedicado a investigar las SEM o experiencias cercanas a la muerte. Lo fascinante de este libro es que el Dr. Sansegarra, a pesar de ser un hombre de ciencia, no le teme a lo que muchos consideran un tabú. Claro. De hecho, a sus 80 años se ha convertido en un referente para mucha gente que busca respuestas sobre la vida después de la vida. Y es curioso, ¿no? Uno esperaría que un cirujano se centrara solo en lo que puede ver y tocar. ¿Qué lo llevó a investigar algo tan aparentemente intangible como las SEM? Pues imagínate, estás en un quirófano luchando por la vida de un paciente. De pronto ese paciente regresa del borde de la muerte y te describe experiencias que desafían todo lo que creías saber sobre la conciencia. Entiendo. Y en lugar de ignorar esas experiencias, decidió investigarlas a fondo. Exacto. Y lo hizo con el mismo rigor científico que aplicaba en sus operaciones. Interesante. El Dr. Sansegarra no se basa en la fe ciega, sino la observación y el análisis de cientos de casos de SM. Claro, porque lo primero que uno piensa es, ¿y si estas SM son solo alucinaciones? Claro. ¿Cómo podemos estar seguros de que no son simplemente el resultado de un cerebro bajo estrés? Esa es una pregunta lógica y el Dr. Sansegarra se la planteó desde el principio. Para descartar esa posibilidad, comparó minuciosamente las SM con las alucinaciones. Entiendo. Incluso consultó con psiquiatras, expertos en esquizofrenia. Y lo que descubrió es que hay diferencias muy claras. Por ejemplo, ¿qué distingue a una SM de una alucinación? Las alucinaciones suelen ser caóticas, fragmentadas, sin una estructura definida. En cambio, las SM son experiencias ordenadas, con una lógica interna. Las personas que las viven recuerdan los detalles con claridad, incluso años después. Y a menudo experimentan una profunda transformación personal a raíz de la SEM. Es decir, no se trata de simples fantasías, sino de vivencias que dejan una huella imborrable en la persona. Exactamente, y hay algo aún más sorprendente. Estudios con resonancia magnética funcional han revelado que al recordar una SEM se activan las mismas áreas del cerebro que se activan cuando experimentamos algo con nuestros sentidos físicos. O sea que el cerebro reacciona como si la persona realmente estuviera viendo, oyendo, sintiendo lo que describe en la SEM, aunque su cuerpo físico no esté involucrado. Así es. Esto sugiere que no se trata de simples imágenes mentales, sino de una percepción real, aunque desafíe nuestro entendimiento actual de la realidad. Y hay un caso en el libro que me parece especialmente revelador. Cuéntame. El de una trabajadora sanitaria que durante una SEM describió con todo detalle eventos que estaban ocurriendo en otras partes del hospital. Espera, ¿estás diciendo que esta persona, estando clínicamente muerta, pudo ver lo que sucedía en otras áreas del hospital? Exacto, información que no podía haber obtenido a través de sus sentidos físicos. Increíble. Y esto nos lleva a una de las preguntas centrales del libro. ¿Cuál? ¿Cómo es posible que la conciencia pueda existir y percibir más allá de los límites del cuerpo? Esa es una pregunta que ha intrigado a la humanidad durante siglos. ¿Y qué respuestas nos ofrece el Dr. Sansegarra? Para intentar comprender estas experiencias, el Dr. Sansegarra recurre a la física cuántica, una rama de la ciencia que estudia el mundo subatómico y que a menudo desafía nuestra lógica. La física cuántica, esa que a veces parece más ciencia ficción que ciencia. ¿Cómo se relaciona con las SEM? Pues por ejemplo, el Dr. Sansegarra menciona el fenómeno del túnel cuántico, donde partículas subatómicas pueden atravesar barreras físicas como si existieran túneles a través de ellas. Y esto lo relaciona con las experiencias de personas que durante una SEM dicen haber atravesado paredes o incluso haber visto su propio cuerpo desde fuera. Exacto, es como si en el estado de conciencia que se alcanza durante una SEM, las leyes de la física que conocemos dejaran de aplicarse. Eso sí que es fascinante. Y hay otros conceptos de la física cuántica que el Dr. Sansegarra utiliza para explicar las SEM. Otro concepto clave es el del entrelazamiento cuántico. Imagínate que tenemos dos monedas que siempre caen una cara y una cruz. Las separamos a kilómetros de distancia y al lanzarlas al mismo tiempo, si una cae cara, la otra cae cruz sin importar la distancia. Estás diciendo que hay una conexión instantánea
entre estas dos monedas, aunque estén separadas por kilómetros. Exactamente, ese es el principio del entrelazamiento cuántico. Ya veo. Dos partículas pueden estar conectadas de tal manera que lo que le sucede a una afecta instantáneamente a la otra sin importar la distancia que las separe. Y esto lo relaciona con las SM porque muchas personas que han vivido una SM describen una sensación de conexión instantánea con sus seres queridos, incluso con aquellos que ya han fallecido. Es como si en ese estado de conciencia expandida las barreras del espacio y el tiempo se desvanecieran. Exactamente, y para el Dr. Sanz Segarra esto apunta a una idea fundamental. La conciencia no está limitada al cerebro físico, sino que es una forma de energía que pueda existir e interactuar más allá de los límites del cuerpo. Y si te parece, antes de seguir adentrándonos en esta fascinante exploración de la conciencia y la vida después de la vida, aprovechamos para recordar a nuestros oyentes que pueden suscribirse a nuestro canal Viral Impactai y dejarnos un like si les está gustando este episodio de Today Science, la ciencia hoy. Buena idea. Nos encantaría que más personas se sumaran a esta comunidad y a este fascinante viaje a través de la ciencia. Por supuesto. ¿Te parece que sigamos con el tema que nos ocupa? Sí, claro, hay mucho más que descubrir en la supraconciencia. Genial, entonces sí, la conciencia es una forma de energía que puede existir independientemente del cuerpo. ¿Qué implicaciones tiene esto para nuestra comprensión de la muerte? Pues, para el Dr. Sanz Segarra, la muerte no sería el final, sino una transición a otro estado de ser. Ah, sí. Sería como si la conciencia, al liberarse del cuerpo físico, regresara a una dimensión energética que él llama el plano astral. ¿El plano astral? Sí. Suena algo salido de una película de ciencia ficción. ¿Qué es exactamente este plano astral? Según el Dr. Sanz Segarra, el plano astral sería una dimensión donde la conciencia existe sin las limitaciones del cuerpo físico. Sería un lugar de paz, de luz, donde podríamos reencontrarnos con nuestros seres queridos que ya han fallecido. ¿Y qué pasa con nuestra individualidad? ¿Seguimos siendo nosotros mismos en ese plano astral? Sí, el Dr. Sanz Segarra cree que nuestra individualidad se mantiene. No nos convertimos en seres amorfos o sin personalidad. De hecho, nuestra experiencia en la Tierra, nuestras acciones, pensamientos e intenciones dejarían una huella en nuestra alma, una especie de karma que nos acompañaría al plano astral. O sea que lo que hacemos en esta vida tendría consecuencias no solo aquí, sino también en nuestra existencia en el plano astral. Exactamente, para el Dr. Sanz Segarra, la vida en la Tierra sería como una escuela donde aprendemos, crecemos y evolucionamos espiritualmente. Y las lecciones que aprendemos aquí las llevamos con nosotros al plano astral. Eso le da un nuevo significado a la idea de vivir con propósito, ¿no? Totalmente. Si nuestras acciones tienen consecuencias que van más allá de esta vida. Sí. Entonces, cada decisión, cada gesto cobra una mayor importancia. Totalmente. Y esto nos lleva a otro tema fascinante que el Dr. Sanz Segarra explora en su libro. ¿Cuál? La telepatía. Si la conciencia es una forma de energía que puede existir fuera del cuerpo, ¿sería posible la comunicación telepática incluso entre vivos y muertos? Esa es una pregunta que siempre me ha intrigado. ¿Y qué dice el Dr. Sanz Segarra al respecto? El Dr. Sanz Segarra cree que la telepatía es real. ¿En serio? La describe como una comunicación energética entre personas, especialmente entre aquellas con fuertes vínculos emocionales. Y eso explicaría por qué tantas personas que han vivido una SM dicen haber sentido la presencia de seres queridos fallecidos o haber recibido mensajes de ellos. Exacto, y no solo en las SM, sino también en la vida cotidiana. Hay muchísimas personas que en momentos de gran necesidad o dolor sienten la presencia reconfortante de un ser querido que ya no está físicamente presente. En el libro hay un caso que me conmovió, especialmente el de una paciente que durante su SM se encontró con su madre que había fallecido años atrás. Es un ejemplo muy poderoso del impacto emocional que estas experiencias pueden tener. El encuentro con la madre le proporcionó a la paciente un consuelo inmenso y le ayudó a superar el dolor de la pérdida. Es increíble cómo el Dr. Sanz Segarra, a partir de su formación científica, llega a conclusiones que coinciden con muchas tradiciones espirituales. ¿Y qué más nos dice sobre la vida después de la muerte? ¿Hay algo que podamos hacer para prepararnos para esa transición? El Dr. Sanz Segarra nos anima a vivir con conciencia, con amor, con la intención de hacer el bien. Nos dice que cultivar virtudes como la compasión, la generosidad nos ayuda a elevar nuestra vibración energética y nos prepara para la vida en el plano astral. Es decir, que no se trata solo de creer en la vida después de la muerte, sino de vivir
de una manera que nos permita acceder a esa dimensión. Exacto, y una de las herramientas que el Dr. Sanz Segarra recomienda para conectar con nuestra dimensión espiritual es la meditación. La meditación, esa práctica que a veces parece tan esquiva para la mente occidental, ¿cómo nos puede ayudar la meditación a prepararnos para la muerte? La meditación nos ayuda a quietar la mente, a liberarnos del ruido mental y conectar con nuestro interior, con nuestra esencia. Al aquietar la mente podemos acceder a una sabiduría que reside en nuestro interior, una sabiduría que no está limitada por el tiempo o el espacio. Es como si al silenciar el parloteo mental pudiéramos sintonizar con una frecuencia más elevada, con una realidad más amplia. Precisamente, y esa conexión con nuestra esencia, con nuestra sabiduría interior, nos puede acompañar durante la transición a la muerte. Y ayudarnos a afrontar ese momento con serenidad y paz. Y hablando de paz, me gustaría preguntarte, ¿el Dr. Sanz Segarra le teme a la muerte? Para nada, de hecho, dice que la muerte es lo único en la vida que le da paz. Eso es sorprendente viniendo de un hombre que ha dedicado su vida a salvar la vida de los demás. Pero tiene sentido si lo piensas bien. Explícame. Si la muerte no es el final, sino una transición a un estado superior de conciencia, a un estado de paz y luz, ¿por qué temerla? Es una perspectiva radicalmente diferente a la que solemos tener en nuestra cultura, donde la muerte se ve como un tabú, un enemigo a evitar. El Dr. Sanz Segarra nos invita a cambiar esa perspectiva, a ver la muerte como una amiga, como una maestra, como una puerta a una nueva dimensión de la existencia. Es un mensaje de esperanza, de consuelo en un mundo que a menudo nos enfrenta al dolor, al sufrimiento, a la incertidumbre. Y si te parece, antes de seguir explorando este fascinante tema, aprovechamos para recordar a nuestros oyentes que pueden suscribirse a nuestro canal Viral Impact y dejarnos un like si les está gustando este episodio de Today Science, la ciencia hoy. Buena idea. Nos encantaría que más personas se sumaran a esta comunidad y a este fascinante viaje a través de la ciencia. Excelente idea. Nos encanta saber que hay gente ahí fuera que comparte nuestra pasión por el conocimiento y la búsqueda de respuestas a las grandes preguntas de la vida. Sí. Hablando de grandes preguntas, hay una que me gustaría plantearte. Si el Dr. Sanz Segarra cree que la conciencia continúa después de la muerte, ¿qué opinas sobre la eutanasia? Es un tema complejo y el Dr. Sanz Segarra lo aborda con mucha sensibilidad. ¿No podrías contar un poco más sobre su punto de vista? El Dr. Sanz Segarra como médico ha tenido que enfrentarse al sufrimiento de muchos pacientes en fase terminal. Sí. Y si bien reconoce que hay situaciones en las que el dolor físico o emocional puede ser insoportable, él personalmente no practicaría la eutanasia. Entiendo. ¿Y cuáles serían sus razones? Para el Dr. Sanz Segarra, la vida es un valor sagrado, un regalo que debe ser respetado hasta el final. Considera que la medicina debe centrarse en aliviar el sufrimiento, no en provocar la muerte. Pero, ¿y si el paciente en pleno uso de sus facultades decide que ya no quiere seguir sufriendo y pide que se le ayude a morir? En esos casos, el Dr. Sanz Segarra aboga por los cuidados paliativos, que buscan proporcionar una muerte digna, libre de dolor y angustia. ¿Y qué hay de la sedación paliativa? ¿Es una opción que él consideraría? Sí, la sedación paliativa aplicada correctamente y con el consentimiento del paciente puede ser una herramienta para aliviar el sufrimiento en casos terminales. Lo importante es que la decisión final la tome el paciente con el apoyo de sus familiares y del equipo médico. Es decir, que se respete la autonomía del paciente, su derecho a decidir sobre su propia vida y su propia muerte. Exactamente. Y esto nos lleva a otro tema importante que el Dr. Sanz Segarra aborda en su libro. La importancia de hablar de la muerte, de prepararnos para ella, no solo desde el punto de vista médico, sino también emocional y espiritualmente. Porque la muerte no solo afecta a la persona que muere, sino también a sus seres queridos. Por supuesto, y el Dr. Sanz Segarra nos anima a acompañar a nuestros seres queridos en sus últimos momentos, con amor, con comprensión, con la certeza de que la muerte no es un final, sino una transición a otro estado de ser. Es una invitación a vivir la muerte con mayor naturalidad, a despojarla de ese halo de miedo y tabú que la rodea en nuestra cultura. Exactamente, y para ello es fundamental que cambiemos nuestra perspectiva, que veamos la muerte no como un enemigo, sino como una amiga, como una maestra que nos enseña a valorar la vida y a vivir cada instante con plenitud. Y volviendo a la pregunta inicial, ¿qué ha descubierto el Dr. Sanz Segarra que lo hace estar tan seguro de la vida después de la muerte a pesar de su formación científica? Creo que la respuesta está en su experiencia con las CCM, en su investigación, en su apertura a una dimensión de la realidad que la ciencia tradicional aún no puede explicar del todo. La CCM le ha mostrado que la conciencia puede existir más allá del cuerpo físico. Que la muerte no es el final, sino una transición a otro estado de ser.
Y esta certeza le ha dado la paz interior, la serenidad, la valentía para afrontar la vida y la muerte sin miedo. Ajá. Y lo que es más importante, la ha impulsado a compartir su mensaje con el mundo, a ofrecer esperanza a quienes buscan respuestas, a invitarnos a vivir con la conciencia de que nuestra existencia trasciende los límites de este plano material. Es un mensaje poderoso, un mensaje que nos invita a reflexionar sobre el sentido de la vida, sobre nuestras prioridades. Sí. Sobre la forma en que queremos vivir y morir. Totalmente. Y para terminar, me gustaría compartir con nuestros oyentes una frase del Dr. San Segarra que me ha impactado profundamente. ¿Cuál? Morimos como vivimos. Una frase que resume la esencia de su mensaje, la forma en que vivimos nuestras vidas, tiene un impacto en nuestra experiencia de la muerte. Si vivimos con miedo, con apego, con rencor, es probable que nuestra muerte refleje esas emociones. Pero si vivimos con amor, con compasión, con la certeza de que nuestra existencia trasciende los límites de este plano material, entonces podemos afrontar la muerte con serenidad, incluso con alegría. Es una invitación a vivir con conciencia, a cultivar las virtudes que nos conectan con nuestra esencia, con esa parte de nosotros que es eterna, que no se ve afectada por la muerte física. Y al hacerlo, no solo nos preparamos para la muerte, sino que también transformamos nuestras vidas, las llenamos de sentido, de propósito, de luz. Y con esto concluimos nuestra inmersión en el libro La Supraconciencia, Vida después de la vida. Esperamos que este viaje, a través de las ideas del Dr. San Segarra, les haya resultado tan fascinante como a nosotros. Y no olviden suscribirse a nuestro canal Viral Impacta y dejarnos un like si les ha gustado este episodio de Today Science, La Ciencia Hoy. Nos encantaría contar con ustedes en nuestra comunidad de exploradores del conocimiento. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje.